Escolástica. ¿Qué fue la escolástica? La escolástica fue el pensamiento filosófico y el pensamiento teológico que se unieron y se desarrolló en la Edad Media, a inicios del siglo XI hasta el siglo XV. Esto se llevó a cabo en Europa del medievo, a partir del Imperio Carolingio. Este desarrolló y difundió principalmente en las escuelas. La escolástica fue la manera en la cual se logró que los dogmas católicos junto con la fe se unieran y complementaran con los escritos filosóficos griegos que existieron antes de Cristo. Estos se enfocaron principalmente en Aristóteles y sus escritos. De este modo se buscaba conseguir el integrar la razón con la fe, pero la fe siempre tenía un lugar más elevado a la razón. Para los escolásticos, nosotros los seres humanos somos imagen de Dios y por lo mismo se creó un apoyo en la lógica, ética, teología, cosmología, entre otras ciencias. Las fuentes de donde se basaron para estos temas de relación filosóficas y teológicas fueron las Sagradas Escrituras, los clásicos como Platón y Aristóteles, y los padres de la Iglesia como Santo Tomás de Aquino y San Anselmo. Tenía como enfoque en las escuelas, la enseñanza y las formas literarias. La base fundamental en la escuela fue las artes liberales mediante la rama del lenguaje, trivium y quadrivium, los cuales contenían gramática, retórica, aritmética, geometría, música, astrología, entre otras ciencias más. Toda la escolástica era, como fue mencionado al principio, era unir a la razón y a la fe, para que así hubiera una buena relación y unión con lo que se podía aprender por medio de la razón y la fe. La idea es que hubiera una armonía entre ambas. Este pensamiento, el escolástico, fue el que predominó en la época medieval. Entre las personas de autoridad se planteaba una pregunta y ellas con personas con también autoridad que opinaban diferente a ellas se tenía un tipo de debate para llegar a conclusiones con la respuesta que se consideraba la verdad. Para esto se necesitaba de un pensamiento analítico que fuera muy riguroso. Y al hablar de todo esto, cabe recalcar que de los fines de la escolástica era por medio de la filosofía ayudar al lado de la teología y explicar las revelaciones que existen en la fe cristiana, para así la razón pudiera comprender a esta. Con esto nos damos cuenta que para el cristianismo la escolástica de la Edad Media fue una herramienta fundamental para comprender la fe. Algunas de las personas de las cuales se destacaron más, aparte de los escritos de Aristóteles, fue Santo Tomás de Aquino, el cual vivió en el siglo XIII, quien fue un fraile católico que fue teólogo y filósofo. Entre ellos también se encontraba San Anselmo, quien fue otro teólogo y filósofo de la época. Pero aparte de ellos también Juan de Escoto y Guillermo de Ockham, quienes fueron también personas relevantes en la escolástica. Por medio de estos y muchos más teólogos y filósofos se buscaba por medio de la fe y la razón una misma finalidad, el cual era la que unía a ambas, el cual era la búsqueda de la verdad. En el siglo XIII fue cuando en la escolástica le empezaron a dar un gran reconocimiento al filósofo griego Aristóteles. Esto fue causa para que los teólogos de la escolástica empezaron a intentar unir las ideas de Aristóteles con las ideas de la doctrina cristiana. El teólogo más destacado de esta época fue Santo Tomás de Aquino,
quien hoy en día es el principal representante de la enseñanza de la escolástica. Él fue un teólogo y filósofo del catolicismo. La razón por la cual fue considerado una de las mayores figuras de la escolástica fue porque su obra la organizó por medio del método dialéctico de los escolásticos. Santo Tomás lo que hacía era plantearse la pregunta para después citaba argumentos que eran opuestos a la pregunta original y finalmente resolvía la incógnita por medio de sus propias conclusiones. La intención de Aquino era unir en armonía la verdad de la razón y la fe, y que éstas se necesitaban mutuamente para poder lograr resolver y comprender los misterios e incógnitas de los sucesos exteriores y poder comprender mejor los de la fe y la espiritualidad. Después de una decadencia que existió en la escolástica, tuvo un resurgimiento en el siglo XVI. Gracias a un suceso que sucedió en la Universidad de Salamanca, en España. Este movimiento sería llamado después el segundo escolasticismo. Y esta trajo nuevas ideas, como lo fue el derecho natural a la vida y la igualdad ante la ley. Y también otros ideales que se desarrollaron fueron la libertad de economía y la comercialización de oferta y demanda.